Listo, pues buenas noches a todos. Ahí veo que alguien me está saludando desde San Nicolás de los Garza, supongo que allá en Nuevo León. Saludos a California. Bienvenidos. No sé dónde se estén conectando todos, pero un placer el podernos comunicar a través o conectar a través de las redes sociales, a través de el Zoom, a través de esta tecnología que no sé si ustedes lo hayan pensado, pero es como era la caricatura de los supersónicos. ¿Se acuerdan que todos se comunicaban por pantallas? Bueno, ese pasado, ese futuro que nos imaginamos en las caricaturas ya llegó. Y hoy, gracias a esto, podemos vernos, no importa dónde estemos, podemos aprender, podemos tomar cursos, podemos inclusive tomarnos un cafecito en nuestra sala virtual, nuestra sala, yo estoy en la casa, en la sala de mi casa, desde aquí platico con ustedes. Y bueno, la charla de hoy en la noche es un tema que los médicos han dicho que no es posible, pero la ciencia hoy reconoce que sí es posible. Yo soy Gaby Molina, tengo una maestría en dietética y nutrición, en coaching nutricional, soy coach de acompañamiento emocional y además tengo una certificación de la Universidad de Stanford en ciencias nutricionales. Es por eso que yo aprendí que la diabetes es reversible. Sin embargo, o sea, aprendí que la ciencia ya lo reconoce, pero yo tengo en este camino desde el 2017 siguiendo los aprendizajes de un doctor que se llama Joseph Mercola, que es uno de los doctores, uno de los médicos que más ha impulsado el bienestar a través del estilo de vida en Estados Unidos, con los centros de bienestar más grandes. Y bueno, mucha gente desestima la medicina alternativa, de la que hay muchas ramas, ¿no? La homeopatía, la medicina funcional, la acupuntura, la herbolaria, pero esa es la medicina con la que se curaban nuestros ancestros, ¿no? Entonces, como que desestimarla así de un plumazo por decir no es, porque aquí lo que rige son los antibióticos y los fármacos, pues la verdad es que nos perdemos de una riqueza gigantesca. Y parte de esta riqueza, y creo que yo lo más importante de todo, es entender que nuestro estilo de vida es el impulsor número uno de nuestra salud o de nuestra enfermedad. Sí hay gente que tiene factores genéticos, algún gen que lo predispone a desarrollar algún padecimiento, alguna enfermedad, pero la palabra predisposición es la clave. ¿Cómo vamos a saber si va a desarrollar la enfermedad o no la persona? Pues de acuerdo a su estilo de vida. Y esto lo estudia una ciencia que se llama epigenética, que es la expresión de los genes a través de tu estilo de vida. Entonces, cómo vives es lo que va a determinar en última instancia si se manifiesta el gen que traes, ¿no? Entonces, hay gente que ha tomado medidas tan drásticas cuando se entera de que tiene un gen de algún padecimiento, como por ejemplo, ¿se acuerdan de Angelina Jolie? Ella se mutiló el cuerpo, se cortó los senos porque se enteró de que traía el gen del cáncer de seno. Y yo seguramente lo traigo porque es el gen del cáncer de páncreas y del cáncer de colon y del cáncer de seno, y pues toda mi familia ha tenido, todos mis tíos menos una ha tenido algún tipo de cáncer de esos, pues seguramente yo lo tengo, pero en lugar de irme a mutilar, pues prefiero ver qué puede ser lo que está detrás de todo eso y entonces trabajar para no desarrollarlo, ¿no? Entonces mucha gente piensa que las enfermedades son inevitables y eso es completamente falso. Todo tiene que ver con las decisiones, las acciones, los pensamientos, las emociones que tenemos todos los días. Y en este camino descubrimos que cuando la gente hace cambios sustanciales en su conducta, en sus hábitos, pues un padecimiento que es de los más comunes, que es la segunda causa de muerte en México, que es la diabetes, puede ser reversible. Pero no nada más lo descubrimos nosotros. Afortunadamente, pues hoy la ciencia lo dice, ¿no? Revirtiendo la diabetes tipo 2, revisión narrativa de la evidencia. Esta National Library of Medicine es el buscador de artículos científicos más grande del mundo. Si algo está publicado en alguna revista científica, lo vas a encontrar con este buscador. Y la certificación que estudié de la Universidad de Stanford precisamente me ayudaba a poder entender e interpretar todos los tipos de estudios que existen para poder buscar la información que es relevante, porque hay millones de cosas publicadas ahí. Entonces, encontré, ¿no?, lo que hoy la ciencia dice con respecto a la diabetes, ¿no? Y dice, a pesar de la creciente evidencia de que revertir la diabetes es posible, hacerlo
no es normalmente alentado por nuestro sistema de salud. Fíjense qué curioso. De hecho, la reversión de la diabetes no es una meta en los lineamientos para tratar la diabetes. O sea, no te dan insulina o metformina para revertirla. Te la dan para controlarla, nada más, no para revertirla. Las intervenciones dirigidas a revertir la diabetes tienen en común que no son la primera línea de tratamiento estándar. O sea, los médicos normalmente no recomiendan hacer lo que se tiene que hacer para revertirla. Lo primero que hacen cuando tú llegas con tu glucosa en 105 o en 110 es darte metformina. Oye, mejor bájale al azúcar. Tan sencillo como eso, ¿eh? Tan sencillo como dejar la Coca-Cola. Y con eso vas a ver cómo te baja el azúcar. Ah, pero no, mejor te meto el fármaco porque gano dinero. Yo sé que suena drástico, pero así es. Entonces, esto es importante entenderlo porque hay evidencia que sugiere que el tratamiento estándar no lleva a la reversión de la diabetes. O sea, si tú sigues las indicaciones de tus médicos y te medicas como te dicen ellos, vas a seguir enfermándote cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, a menos de que hagas cambios sustanciales en tu estilo de vida. Primera, esto nos llega a cuestionar si el tratamiento estándar es realmente la mejor práctica. Yo te invito a que te cuestiones todo, lo que te digan, sobre todo cuando tú llegas al médico y el médico no te hace preguntas básicas de tu estilo de vida, o peor aún, te dice que no importa. Yo tengo dos memorias, dos recuerdos muy claves. En la pandemia, en un grupo de mujeres emprendedoras, Lady Multitask, una persona preguntó, ¿alguien sabe si hay algo que hacer para elevar o mejorar la función de nuestro sistema inmunológico? Y una doctora con todas las de la ley llega y dice, no hay nada que hacer para mejorar la función del sistema inmunológico. Y yo, ah, con esa cara dice, no hay nada que hacer, como que no hay nada que hacer, pues empieza por hacer ejercicio y verás cómo te empiezas a enfermar menos. Hay mil cosas que se pueden hacer para mejorar tu sistema inmunológico, porque hoy trabaja suprimido probablemente. Entonces, claro que se puede hacer, pero te dicen que no. A la doctora que atendió a mi papá de cáncer, cuando mi papá llegó con ella le dijo, mi papá de 75 años, mira, güey, así se llamaba mi papá, todo el mundo te va a decir que tomes aquella cosa o aquella otra y te van a decir que tuviste cáncer por esto o por lo otro, pero es falso. Te dio cáncer por mala suerte, ya estás viejo. Mi papá tomaba y fumaba. Nunca le preguntó si tomaba o fumaba. Le dijo que era mala pata. Falso. Y lo desempoderó completamente. Le dijo, si te duele tantito, te doy una pastilla. Si esa pastilla te echa a perder, no sé qué, te doy otra pastilla. Si esa pastilla te echa a perder otra cosa, te doy otra pastilla. Y, o sea, y la lógica de mi papá al escuchar todo esto, ¿dónde quedó? Claro, cuando te da cáncer estás tan asustado que no quieres oír ninguna otra cosa. Entonces, no llegues a eso, para que no te asustes, porque si te asustas, probablemente no vas a escuchar razones. Entonces, es curioso ver que el tratamiento estándar de la diabetes, cuando la ciencia dice que ya es reversible, no revierte la diabetes, ¿no? Un amplio estudio hecho por Kaiser Permanente encontró que con el tratamiento estándar la tasa de remisión era el 0.23%. El enfoque actual al tratamiento de la diabetes no revertirá la crisis sanitaria, que en México es la segunda causa de muerte. Y lo triste de la diabetes es que la gente se va muriendo en pedacitos. Pierdes la vista, pierdes el pie, pierdes la pierna, pierdes los riñones. Entonces, pues sigues vivo, pero vas perdiendo órganos o partes de tu cuerpo vitales, fundamentales para tu bienestar, para tu disfrute de la vida, porque, híjole, vivir ya sin ver después de que toda la vida viste, o vivir teniendo que irte a hacerte hemodiálisis 3 veces por semana, porque ya no tienes riñones, o perder una pierna y empezar a caminar con muletas para todos lados, pues no, así no te dan ganas, ¿no? Entonces, de verdad, yo te invito a cuestionar si tú ya te dijeron, tómate la metformina, cambia de médico. Búscate un médico que te diga, ¿sabes qué? Se pueden hacer cambios sustanciales en tu estilo de vida y vas a poder mejorar. Las conclusiones de este estudio, que fue un estudio, un metaanálisis, o sea, estudio de estudios, en general como sociedad no podemos darnos el lujo o tolerar la continua elevación de las tasas de diabetes, segunda causa de muerte en México. A pesar de las muchas barreras dentro del sistema de salud completo, los proveedores, o sea, los médicos, normalmente son los responsables en el día a día por la vida de sus pacientes, aunque yo, la verdad es que creo que todos nos tenemos que ser responsables. No podemos dejar al médico responsable porque él no nos puede obligar a hacer nada, eso nos toca a nosotros. Y estamos atrapados en una epidemia sin precedentes.
El actual modelo de cuidado estándar puede ser adecuado para algunas personas, para aquellas que no quieran hacer cambios en su estilo de vida, diría yo. Pero otros seguramente elegirían revertir su diabetes si comprendieran que tienen la opción. Esta opción puede ser provista solo por aquellos profesionales de la salud que no solo estén conscientes de que revertir la diabetes es posible, pero que tengan la educación necesaria para revisar las opciones en una discusión centrada en el paciente. Esto es, ¿qué le conviene al paciente? Porque algunos de los modelos te dicen que se opere el paciente, que se haga la cirugía de la manga, alguna cirugía gástrica, ¿sí? La verdad es que eso no está dentro de lo que nosotros recomendamos porque tiene otros riesgos. Lo que nosotros recomendamos es entender de dónde viene la diabetes, cuál es el origen, y como el origen tiene que ver con el estilo de vida en casi todos los casos, hacer los cambios necesarios. ¿Qué es la diabetes? Una enfermedad en la que los niveles de glucosa en la sangre están muy elevados. La glucosa proviene principalmente de los alimentos que consumimos, pero aquí es donde hay algo que muchas veces no tomamos en cuenta. También proviene de las emociones. Si la glucosa proviene de los alimentos y de las emociones. ¿De cuáles emociones? Principalmente del miedo y del enojo. Esas son las dos emociones que provocan una elevación en la glucosa como si hubiéramos comido una concha, ¿ok? Hay diferentes tipos de diabetes, pero primero, bueno, el cuerpo sano tiene un páncreas sano que produce la cantidad de insulina necesaria. La insulina, ¿qué es? Es una hormona que a lo mejor tú la conoces porque es la que le dan a los diabéticos, pero la realidad es que no es un medicamento, es una hormona. Y una de las funciones de la insulina es cuando hay azúcar en sangre, la insulina va a buscar ese azúcar y es un transportador que cuando llega a tus células toca el timbre y dice, traigo un cargamento de azúcar o energía, ábreme la puerta. Y cuando todo funciona bien, llega la insulina, toca la puerta, la célula abre la puerta y entra la glucosa para darte energía. Así funciona un cuerpo sano. La diabetes tipo 1, el páncreas deja de funcionar y entonces ya no produce la insulina necesaria para transportar esa glucosa al interior de las células. ¿Ok? ¿Qué sucede con este paciente? Necesita inyectarse insulina toda la vida. ¿Por qué sucede? No hay mucha certeza de la razón por cual sucede, pero se están incrementando estas tasas por el estilo de vida de los niños también. La diabetes tipo 2 sí se produce insulina, sin embargo, las células ya no la reciben, ¿sí? Se cierran las compuertas y la azúcar o glucosa no entra al interior de las células para darles energía y esa glucosa se queda en el torrente sanguíneo. ¿Por qué sucede esto? Por el exceso de glucosa en sangre, porque comemos demasiados alimentos que elevan la glucosa y vivimos en un estado emocional de miedo o de enojo continuo que nos tiene elevada la glucosa. Entonces todo el tiempo hay un golpeteo a las células y las células llega un punto en que dicen, ya no te oigo, ya no te veo, y entonces como no te oigo y no te veo, ya no entras. Es como cuando la gente usa drogas y se presenta resistencia, empiezan por la marihuana y terminan con el cristal, porque cada vez necesitan más droga para tener el efecto, o cada vez más alcohol, o cada vez más azúcar. ¿Por qué? Porque hay una tolerancia o resistencia y el efecto ya no es el mismo. Lo mismito pasa con la glucosa y con la insulina, ¿ok? Hay otro tipo de diabetes que se llama diabetes gestacional. Esta es la que yo tuve. Embarazada de mi tercer hijo, me dio diabetes gestacional. Esta es muy peligrosa tanto para la mamá como para el bebé. Normalmente el parto, el nacimiento del bebé, cura la diabetes gestacional, pero las mujeres que la desarrollan tienen muchas más probabilidades de desarrollar diabetes más adelante. Y los bebés pueden nacer macrosómicos y pueden tener problemas de azúcar en sangre desde que nacen. Entonces esto hoy es mucho, mucho más frecuente porque muchas mujeres se embarazan con una condición que se llama ovario poliquístico. El origen del ovario poliquístico es el mismo origen de la diabetes, que es la resistencia a la insulina. Entonces, si tú ya te embarazas con resistencia a la insulina, que es el precursor de la diabetes, tus probabilidades de desarrollar diabetes gestacional son muy altas, ¿ok? Hay otro que en México todavía no se le llama así, pero en Estados Unidos sí, y es la diabetes tipo 3, mejor conocida como Alzheimer. Aquí también hay un problema de glucosa, pero es con el cerebro, ¿no? Y la gente que desarrolla Alzheimer
como 2/3 tienen diabetes también, pero no toda. Hay gente que desarrolla Alzheimer sin tener diabetes. Aquí mi recomendación para ti es que si tú ya estás viendo síntomas en tu adulto mayor, porque más o menos el 20% de los adultos mayores desarrollan Alzheimer en México, si mal no recuerdo. Si tú estás viendo ya pérdidas de memoria significativas en tu adulto mayor, te invito a que empieces a hacer cambios ya. ¿Por qué ya? Porque si la enfermedad avanza a tal grado que el adulto mayor pierde conciencia de quién es y de quién eres, ya no va a aceptar cambios en su alimentación, porque se va a quedar con lo que le es familiar y se vuelven violentos. Entonces, si tú ya estás viendo que hay algo, empieza a hacer cambios ya, porque de veras, la vida de una persona con Alzheimer, una vez diagnosticada, más o menos son 7 años, ¿no? Entonces, se vuelve súper difícil vivir con una persona que va perdiendo por completo la conciencia. Yo lo viví no como Alzheimer, como demencia senil con mi abuela de 90 años. Ella perdió, creo que sus últimos 3 años más o menos, no por completo, iba y venía, pero de repente cuando estábamos en la tarde en su casa que le iba a visitar en México, yo vivo en Tijuana hoy, y de repente decía, ya me quiero ir a mi casa, tenía 20 años viviendo en esa casa, yo, ¿cuál es tu casa? Esta es tu casa, no, mi casa de Matías Romero, es la casa en la que se casó, ¿no? Y decía, tu tía me tiene encerrada aquí, no me deja salir, y luego me decían, o sea, se volvían violentos, pues estaban completamente en la pérdida de la conciencia y no era Alzheimer, y no la perdió completamente, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que si empiezas a ver estos cambios, yo todavía no conocía este programa en ese entonces, ¿no? No lo había hecho, entonces no le podía ayudar a mi abuelita, pero tú hoy te estás enterando. Más vale hacer cambios pronto que esperar al completo deterioro de la capacidad de raciocinio de tu ser querido. Y bueno, hablamos de que la glucosa se eleva por la comida. ¿Qué comida en particular eleva el azúcar en sangre? Básicamente, todos los carbohidratos, ¿sí? Pero principalmente esos carbohidratos que no tienen fibra. Entonces, los alimentos se dividen por macronutrientes, o sea, de los que macro porque necesitamos mucho de eso, en carbohidratos, en proteínas y grasas. ¿Qué cosas tienen carbohidratos? Todas las frutas, todas las verduras, todos los cereales, todos esos tienen carbohidratos. Además, tienen carbohidratos las leguminosas, chícharos, frijoles, lentejas, habas. Además, tienen carbohidratos los frutos secos, las nueces, las almendras, los pistaches, la nuez de la India, sí, esos, ¿ok? Sin embargo, estos tienen además otras cosas. ¿Qué son las proteínas? Son los bloques constructores de todos tus músculos. ¿Qué proteínas, qué alimentos tienen proteínas? Todas las carnes, todos los lácteos tienen proteínas, pero además tienen proteínas las leguminosas, chícharos, frijoles, lentejas, habas, y los frutos secos, nueces, almendras, pistaches y nueces. O sea, las leguminosas y los frutos secos son los alimentos más completos. Pero los más completos de todos son los frutos secos porque tienen carbohidratos, proteínas y grasas. O sea, son los mejores alimentos. Y luego están las grasas. Las grasas, las grasas están también en algunas proteínas como los lácteos, ¿no? Y bueno, y todas las carnes que no son magras tienen grasas. Entonces, digamos, se traslapan entre sí. Hay frutas como el aguacate que tienen grasa principalmente, pero que también tienen carbohidratos porque tienen fibra. El coco tiene carbohidratos y tiene grasa, pero no tienen proteínas. Entonces, bueno, es muy interesante cómo todos estos grupos se entremezclan, ¿ok? ¿Qué cosa impacta tu glucosa? Los carbohidratos impactan tu glucosa, las proteínas poco y las grasas nada. Las grasas no te alteran la glucosa porque no se convierten en glucosa en sangre, se convierten en cetonas o se almacenan, ¿ok? Ahora, los carbohidratos que te elevan la glucosa son los carbohidratos refinados que no tienen fibra. Todos aquellos que tú compres en la tienda, papitas, panecitos, galletas, todos, ¿no? Cereales, todos son carbohidratos sin fibra. Y aunque algunos te digan integral, falso, de integral, mangos. ¿Cuáles son los carbohidratos enteros? Los que tienen fibra. Esos no son los que hay que comer. Y desafortunadamente, aunque te digan que el cereal es integral, raro que sea realmente un cereal integral, ¿no? Entonces, hay que buscar estos alimentos. Sí son necesarios, tienen muchas vitaminas, muchos minerales, muchos fitonutrientes, muchos antioxidantes, pero hay que conseguirlos en su estado entero. ¿Cómo saber cuáles carbohidratos o cuáles alimentos nos disparan la glucosa? Por una medida que se llama índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? La capacidad de un alimento de elevar tu azúcar en la sangre, ¿ok? Se compara con la glucosa.
Ahora, aquí un paréntesis. En todo momento, nuestro cuerpo requiere 5 gramos de azúcar en la sangre. Todo momento es todo momento. Si tú te bajas de eso, puedes entrar en coma diabético, perdón, en coma por hipoglucemia. Si tú te excedes de eso, tú puedes entrar en coma diabético. ¿Qué tanto es tantito? Tantito. Piensa que estos 5 gramos es una cucharadita cafetera. 1 gramo por litro de sangre, ¿ok? Así de poquitita azúcar. Digo, para que lo pongas en perspectiva. Una limonada tiene 6 cucharaditas de estas. Una limonada tiene 6. 2 cucharadas. El cuerpo en sus 5 litros de sangre tiene que tener una cucharadita. Si tú en lugar de una cucharadita le pones 3, tu glucosa se te va a ir a 300. Si le pones 6, que es lo que tiene una limonada, te puedes morir. ¿Ok? O sea, si directo le pusieras a la sangre las 6 cucharaditas, que son 2 cucharadas, que tiene una limonada, una limonada me refiero a un vaso, no a la jarra, a un vaso de limonada. Si no, no te sabe dulce. Te mueres. ¿Ok? Así de delicado es el equilibrio de tu cuerpo. 3 cucharaditas, 300 de azúcar. ¿Qué sucede cuando tú te tomas una bebida sin fibra, porque ninguna bebida tiene fibra, con cantidades exorbitantes de azúcar? Exorbitantes, ahí tenemos, por ejemplo, el Rockstar Energy Drink, de esos que te dan energía. Tiene 60 gramos de azúcar. Acuérdate que tu sangre necesita 5. Tiene 12 veces el azúcar que tu sangre necesita. Y si nos vamos a lo que te ocasiona la muerte, que puede ser 5 gramos por 6, 30 gramos, tiene el doble de lo que te puede ocasionar la muerte. El doble. Fíjate nada más. ¿Ok? Y así todos estos. Y además de todo, no tienen fibra. Entonces, como entran a tu estómago, se van a tu torrente sanguíneo muy rápido. Pero Dios, en su infinita sabiduría, dijo, estos seres humanos se van a equivocar. Me late que un día se van a beber el azúcar. El azúcar no era para beberse. Si tú piensas en los ancestros, tenían la miel disponible. Para agarrar miel tenían que luchar con las abejas o con los osos. No era fácil cosechar miel. Y la fruta venía con fibra. Y de hecho la caña de azúcar, que es de donde sacan el azúcar, la cultivaban esclavos, porque los españoles y los indios originarios, o indígenas, no la querían cultivar. Entonces de ahí se trajeron a los negritos de África para cultivar la caña de azúcar. O sea, no era algo disponible, pues. Y de repente lo hicimos disponible con la tecnología. Gracias a Dios, Dios inventó el páncreas y dijo, estos cuates hay que darles un medio de defensa porque si los dejo a su libre albedrío se van a morir. Entonces, la glucosa en sangre tiene que estar como del lado izquierdo, así. Pero ¿qué pasa cuando ya no es poquita porque ya nos echamos a perder? Pues aquí aparece. Y entonces el cuerpo dice, no se puede quedar ahí porque te va a matar. Entonces hay otro mecanismo de defensa en donde todo el exceso de glucosa que hay se transforma en grasa, sí. Esa grasa que tú tienes ahí acumulada muy probablemente sea un exceso de azúcar que tú comiste o que tú sentiste, porque lo que sientes también se puede convertir en azúcar, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Esta resistencia a la insulina lo que provoca es que tú tienes energía porque te acabas de tomar un refresco, pero estás cansado. Porque cuando ya hay esta resistencia a la insulina, ese azúcar no entra al interior de las células, nomás se convierte en grasa. Es lo único que sucede. Una persona sana, la energía que consume le da energía a sus células. Una persona con resistencia a la insulina, la energía que consume no le mete la energía a sus células, ¿ok? Entonces, esto es lo que sucede cuando tú comes azúcar, tu páncreas libera insulina y se la lleva al interior de las células. ¿Cuáles son los síntomas? Hoy en la mañana en la plática con la psicóloga nos decía cuáles son los síntomas de que tú ya tienes resistencia a la insulina. Y yo le hablaba de 10% de sobrepeso. Si tu peso máximo son 60 kilos y pesas 66, ya puedes tener resistencia a la insulina. Pero hay síntomas visibles que la gente ni siquiera sabe qué significan, que es, por ejemplo, la acanthosis nigricans, que es una mancha en el cuello, en las axilas, en la ingle. Muchas mamás que ven a sus hijos con esta mancha se los tallan como si fuera mugre, pero no es mugre, es resistencia a la insulina y no se va a quitar más que cambiando su estilo de vida. A muchas personas les salen verrugas en el cuello. Estas verrugas son resistencia a la insulina. Mujeres en edad fértil no pueden concebir. Los hombres no son fértiles, puede ser resistencia a la insulina. Hay una condición que se llama ovario poliquístico que te produce periodos muy, muy dolorosos. Puede ser que esto lo provoque la resistencia a la insulina. Esto se manifiesta también a manera de acné en la cara o de hirsutismo.
la hipertensión, resistencia a la insulina, puedes tener diabetes gestacional o preeclampsia, el hombre puede tener ¿cómo se llama? Disfunción eréctil, y lo que les decía del hirsutismo. El hirsutismo en las mujeres es el vello facial como de los hombres. Esto también está provocado por la resistencia a la insulina, que es el origen de la diabetes. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo peor de todo con la resistencia a la insulina? Hay unas células que son cancerosas. Esas células están todo el tiempo circulando en nuestro torrente sanguíneo porque son células que dejaron de funcionar. O sea, esto es normal que todos traigamos ahí celulitas cancerosas circulando. Cuando el cuerpo funciona bien, el sistema inmunológico las encuentra y las desecha, las inactiva, las mata, se las come. Pero resulta que cuando nosotros no estamos sanos y tenemos cada vez más de estas células empiezan a crecer cuando tenemos resistencia a la insulina. Porque, si ustedes se acuerdan, la glucosa se queda afuera, aquí como en la foto de la derecha. Y estas células tienen 22 veces más receptores de insulina que nuestras células normales. Entonces, el azúcar que tú no recibes, la reciben con los brazos abiertos las células cancerosas. Entonces, por eso, el mismo origen de la diabetes es el mismo origen del cáncer, el mismo origen de la hipertensión, el mismo origen del ovario poliquístico, el mismo origen de la infertilidad en muchos casos. Por eso es tan importante entender qué es lo que causa esta resistencia a la insulina. Y el cáncer es devastador. Yo lo viví con mis papás. Y la verdad es que con mis papás, y me ha tocado verlo en otros 3 tíos de un lado, una tía de otros 4 tíos, ¿no? O sea, eran 8, 5 del lado de mi papá, 3 del lado de mi mamá, y 7 han tenido cáncer, nada más una no. Entonces sí es algo, dices, bueno, ¿qué pasó? Y del lado de mi mamá, su abuela vivió 103 años. O sea, mi mamá que murió de cáncer y una de sus hermanas que ya tuvo cáncer, pero sobrevivió afortunadamente, su bisabuela murió a los 103 años. Entonces, no es genético, es estilo de vida. ¿Qué alimentos te disparan la insulina? Todos los procesados. Todos, ¿no? Y ahí te marco el elote amarillo, transgénico, gringo también. El mexicano de indio ancestral no. Pero fíjense cómo el pan integral, que te lo dan en las dietas, por el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, nos han engañado, como no tiene idea, en esta idea de que debemos de comer cereales integrales. Es falso, ni integrales son. Aquí hay una página que si tú le pones el alimento, te dice el nivel del índice glucémico. Nosotros nos enfocamos en mantener el índice glucémico abajo de 35, que lo que consumamos en general sea menor de 35. Ese es el objetivo, ¿ok? Ahora, les hablaba de que las emociones también elevan la glucosa, pero también la falta de sueño. Cuando la gente no duerme, activa el mecanismo de ataque o de huida. Cuando una persona no duerme, el cuerpo interpreta que es porque está en peligro de vida, porque pues antes no dormíamos cuando había peligro de vida, ¿no? Entonces, pero la gente no duerme porque está viendo Netflix o porque trae muchas preocupaciones o por la razón que sea o porque tiene mala higiene del sueño, o porque así cree que está bien y entonces esta falta de sueño te dispara la glucosa y cada vez que se dispara la glucosa se dispara la insulina. Hay que dormir por lo menos 7 horas cada noche. De hecho, si tú no duermes, o sea, tú me llegas con cualquier padecimiento y tú no duermes, lo primero que te voy a decir es que tienes que atender el sueño. Lo que sea, si es sobrepeso, si es obesidad, si es cáncer, lo que sea, no me importa qué sea, lo primero que tú tienes que resolver es el sueño, porque si tú no resuelves el tema del sueño, lo demás no lo vas a resolver. Entonces, está el sueño y están las emociones negativas mal manejadas, el estrés, el miedo, la culpa, principalmente, que son las emociones que te elevan el azúcar en la sangre, las emociones negativas. La tristeza no te eleva el azúcar en la sangre, pero sí la culpa, sí el miedo, sí el enojo, estas te elevan el azúcar en la sangre. Entonces, hay que estar como buscando aprender a vivir en calma. ¿Por qué te elevan el azúcar en la sangre estas emociones? Bueno, el enojo, porque el enojo se manifiesta cuando tú sientes que hay algo injusto. Y cuando hay algo injusto, por ejemplo, puede ser en la época de las cavernas que venía el león a robarse tu cena que tú habías cazado al mamut y quería llegar el león a comerse tu cena que tú habías cazado, o la tribu de enfrente. Y entonces tú decías, esto es injusto porque lo cacé yo, porque es mi trabajo, entonces me voy a pelear contigo porque no quiero que te robes mi cena. Y entonces, pues, el enojo te impulsaba a atacar y a defenderte, ¿ok?
para atacar y defenderte. En ese entonces, que era todo con el cuerpo físico, necesitabas mucha energía y entonces los músculos necesitaban azúcar y entonces tu cuerpo liberaba la adrenalina que libera la glucosa porque tú vas a atacar o a huir, pero normalmente es atacar o a defenderte. En el caso del miedo, cuando tú sientes miedo, se entran los mecanismos normalmente también de ataque o de huida, pero más de huida. Y cuando tú vas a huir, pues necesitas azúcar porque vas a correr, ¿no? Esto es cuando la respuesta era física, era cuando realmente era peligro de vida o era enojo y así por alguna cuestión de amenaza física. Pero eso ya no es así, ¿sí? Ahorita te enojas porque te grita tu jefe, pues no puedes atacar a tu jefe, no te puedes defender pegándole a tu jefe o te da miedo y entonces no puedes salir corriendo tampoco algo que te dé miedo. Entonces, lo que termina sucediendo es que este azúcar que antes se utilizaba porque pues estabas en peligro, ya no se usa y se queda ahí circulando en tu torrente sanguíneo y entonces pues se te hace esta resistencia a la insulina. Ahora, otra cosa que ha sido provocada por la alimentación antinatural que tenemos hoy, porque hoy tenemos una alimentación completamente antinatural, no estamos diseñados para comer cosas de Nestlé, de Bimbo, de Quaker, de la marca que quieran, estamos diseñados para comer cosas de la granja, del campo, del mar, ese es nuestro diseño divino y es lo que el ser humano ha comido durante miles de años, tenemos, no sé, 120 años cuando mucho, o 100, comiendo cosas de una caja y no evolucionamos tan rápido para hacer ese cambio. Bueno, en esta pérdida de nutrientes, uno de los más importantes que se ha perdido es el consumo del omega 3. Y el consumo del omega 3 es esencial, de hecho se llama grasa esencial, porque es un componente estructural de la membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? Piensa en un huevo. La cáscara del huevo sería la membrana que contiene el huevo, o sea, hace que se quede ahí adentro, ¿no? Y lo protege de lo de afuera. Entonces, todos nosotros tenemos células y las células tienen pues, su cascarita que las protege. Esta cascarita o esta membrana, ¿no? Está hecha de omega 3 y de omega 6, son grasas esenciales. Sin embargo, nosotros no comemos omega 3 ya. El omega 3 lo comíamos cuando nos alimentábamos de peces de agua fría y cuando a las vacas se alimentaban de pasto, cuando los animales se alimentan de hierbas. ¿Por qué? Porque el omega 3 está ahí. Hoy nuestras vacas se alimentan de soya y de maíz transgénico, que en lugar de omega 3 tienen omega 6. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos omega 3 disponible porque no lo comemos, no lo consumimos? Pues lo más parecido al omega 3 es el omega 6. Y entonces, pues el cuerpo dice, pues si no hay omega 3, pues voy a usar el omega 6 porque se parece un poquito, nomás que tienen funciones contrarias. Se parece un poquito como se parecen el cacao y la vainilla, se pueden usar los dos para hacer un pastel, pero te van a dar resultados muy diferentes, ¿sí? Así se parecen. Entonces, los puedo usar en la vainilla y el chocolate para hacer pasteles, sí, nada más que uno va a ser de una forma y otra de otra. Entonces, si tú no consumes omega 3, lo que sucede es que el omega 6, que tiene una función inflamatoria y rigidizante, va a hacer que no tengas capacidad antiinflamatoria en tus células, que es indispensable la capacidad antiinflamatoria, pero además el omega 3 es el responsable de la comunicación entre las células y de la entrada y la salida de los nutrientes y de los desechos, entrada de nutrientes y salida de desechos. Entonces, en este desequilibrio, y tendría que estar uno a uno, ¿eh? O sea, así de importante es el omega 3 en nuestra vida y la gente que dice, ay, ya van a inventar el omega 5 y el omega 6. No, lo requiere tus células. Es esencial. De hecho, está presente en la leche materna. Es tu corteza prefrontal, que es esta parte de aquí de enfrente del cerebro, que es la que te ayuda a tener un juicio. La corteza prefrontal es la del juicio, la del razonamiento, la de la conciencia. El 70% debería estar hecho de omega 3. Y luego te preguntas por qué no tenemos juicio, ¿no? ¿Por qué no somos tan conscientes? Pues no está. El ingrediente es como si yo quiero construir una barda, pero no le pongo cemento y le pongo cal en lugar de cemento, pues la barda se va a caer, va a ser frágil, no va a funcionar. Así de importante es el omega 3. Tan importante que es el suplemento alimenticio más antiguo del mundo. El primer omega 3 nació en 1870 y se llamaba emulsión de Scott, que a lo mejor tú así te lo tomaste. Pero lo dejamos de tomar porque sabía feo. Pero hoy, con unas perlitas maravillosas de omega 3, ojo, tiene que ser europeo, si no es europeo no está garantizado. Y bueno, como decíamos al principio, no te va a curar la diabetes ningún fármaco. A lo mejor la metformina te ayuda a
a revertir un poquito la resistencia a la insulina de manera temporal, pero si tú sigues comiendo lo mismo, pues va a ser temporal, tu cuerpo igual va a formar resistencia a la metformina, o sea, no va a ser permanente. Y la insulina empeora la diabetes, porque si lo que tú tienes es resistencia a la insulina y te metes más insulina, pues lo haces más grave. Entonces, el diabético que se inyecta insulina, lo único que está haciendo es hacerse más diabético si no cambia su estilo de vida. Esta es la clave, que cambies todo aquello que te está provocando la resistencia a la insulina. Ojo, que no se confunda esto con lo que tienen los diabéticos tipo 1. Ellos no producen insulina, necesitan inyectarse insulina toda la vida, pero es una danza. Es bien complicado el control de la diabetes tipo 1, ¿ok? Ahora, la diabetes tipo 2 puede ser prevenida y revertida con un estilo de vida saludable. No es determinante la genética. ¿Cuánta gente llega y me dice, es que en mi casa todos son diabéticos, es genético? No, lo genético es lo que te enseñaron en tu casa. Eso sí, la herencia que tú tienes es cómo te enseñaron a vivir. Eso es lo que provocó, casi te lo aseguro, esa diabetes que tienes tú hoy. La diabetes tipo 3 puede ser prevenida, por favor, de veras. Si tú ves al adulto mayor ya empezándole a fallar la memoria, primero te lo va a negar, ¿eh? O sea, lo que me han platicado las que lo han padecido es al principio se enojan mucho cuando se dan cuenta que van perdiendo esta capacidad, esta memoria. Se sienten muy vulnerables y reaccionan violentamente. Entonces, puedes hacer cambios de los que ni siquiera se den cuenta, como el cambio en el aceite, por ejemplo, el cambio en los condimentos que nosotros les recomendamos. Hay cambios que tú puedes hacer en tu familia de los que nadie se va a enterar ni te van a reclamar. Porque ¿qué pasa cuando tú no controlas la diabetes, cuando no cambias tu estilo de vida, aunque te mediques? Si tú sigues tomando Coca-Cola, sigues comiendo pan porque estás adicto, sigues pensando que no puedes, porque te entiendo, ¿eh? Yo era adicta a la Coca-Cola. Era adicta a la Coca-Cola y era adicta al chocolate. Todos los días tenía que ir por una Coca-Cola Light con un chocolate con mis 3 chiquitos a cuestas, todos los días. Lo entiendo. Pero hace mucho tiempo que sané esa adicción. Sí se puede. Y la sané. O sea, yo ya no soy adicta. O sea, no es como los adictos que dicen, soy adicta para hacer. No, no es cierto. Es falso también. Es un estado mental. Se puede quitar. ¿Qué sucede cuando tú no atiendes tu diabetes? Puedes tener ceguera. La ceguera es la principal, la diabetes es la principal causa de ceguera en México. Y a mí la verdad es que me causa rabia ver, lo siento, los anuncios en Cinépolis cuando voy al cine que te dicen, dona, compra en dulcerías, porque con tu compra en dulcerías vamos a hacer cirugías a la vista para la gente que se quedó por diabetes normalmente sin vista. O sea, es absurdo. Primero te provoca el problema, pero tú sigue comprando porque les ayuda a los que ya les provoqué el problema. Por favor, tantita, sí, así. La insuficiencia renal es causada principalmente por diabetes y al principio puedes tener disminución en la función renal hasta que te quedas sin riñones y entonces te hacen la diálisis y luego la hemodiálisis y te dicen que trasplantes, pero cuando tú tienes diabetes es muy difícil que te hagan un trasplante. Las amputaciones en las extremidades, la principal causa después de accidentes es la diabetes. Hay también problemas con el corazón, puedes tener neuropatía diabética y bueno, hay muchos problemas con las dentaduras, con los dientes. Pierdes las piezas dentales, ¿no? Hay mucha inflamación en las encías. ¿Qué hay que hacer para revertir la diabetes? Hay que cambiar la alimentación. Eso no es a ver si quiero, a ver si, pues, si tú realmente quieres hacer este cambio, porque la medicina no te va a curar y no te va a revertir, te va a empeorar el problema conforme sigas haciendo lo mismo y tomándote la medicina. Tienes que cambiar tu alimentación en esta conciencia, ¿no? Hay que equilibrar los niveles de omega 3, sin duda. Hay que aprender a manejar las emociones negativas para vivir en calma. Hay que hacer ejercicio porque el ejercicio es la mejor forma de usar ese azúcar, sobre todo cuando todavía no terminas de dominar esta parte de vivir en calma, pues más importante aún que hagas ejercicio. Hay que cuidar la microbiota. La microbiota es la flora intestinal y resulta que tenemos millones de bacterias. Hay 10 veces más bacterias en el intestino que células en el cuerpo. Y estas bacterias, depende de las que tengas, te van a pedir azúcar o te van a pedir fibra. Entonces, si tú tienes de las que te piden azúcar, te va a costar mucho trabajo dejarlo. Tienes que empezar a modificar esa microbiota. ¿Y cómo se modifica? A través de la alimentación. Eso es de lo que te enseñamos, a través de los probióticos. Y hay un probiótico fantástico que puede ser en tu casa que se llama kéfir. Es los famosos búlgaros que tus abuelitas
tenían y utilizaban es fantástico para equilibrar la microbiota. Hay una terapia que es a base de ayuno intermitente, es fantástica para la diabetes. Sin embargo, si tú ya tomas insulina, te inyectas insulina o tomas metformina, el ayuno intermitente, hay que platicarlo de manera personal contigo, porque tienes que hacerlo bajo ciertas condiciones, pero es fabuloso para revertir la diabetes. Dormir, por el amor de Dios, duerme, es de lo más placentero que hay. Si tú no duermes porque tienes insomnio, por la razón que sea, es lo primero que te vamos a ayudar a hacer. Hay suplementos que te ayudan a dormir de manera natural, como el magnesio, por ejemplo. Hay acciones que tú puedes hacer antes de dormir para poder dormir profundamente. Hay hábitos de alimentación que tú puedes seguir para poder dormir profundamente, porque si tú tomas pastillas para dormir no descansas. Desafortunadamente así no funciona, ¿no? Y hay un hábito, un pilar que es el número 5 que manejamos nosotros, que es el del asoleamiento. Somos como plantas, no más que con sentimientos, ¿sí? Necesitamos agua y necesitamos sol y necesitamos nutrientes. Entonces, hemos perdido la sabiduría de nuestros ancestros que vivían al sol, que se movían todo el día, que comían pura comida natural, que dormían hasta 11 horas porque no había luz eléctrica, que comían alimentos fermentados todo el tiempo porque así los conservaban. O sea, si tú te echas para atrás a cómo se vivía antes de la invención de la luz eléctrica, la gente vivía de una forma muy distinta y ¿sabes qué? No había diabetes. No había diabetes, no había cáncer como hay ahorita, no había problemas de hipertensión. O sea, no eran esos los problemas que aquejaban a los seres humanos. Y hay un mito en donde la gente piensa que hemos extendido nuestra expectativa de vida. La realidad es que la expectativa de vida, como se maneja, creo que equivocadamente, es el promedio de vida de la población. Pero antes se morían los niños menores de 5 años con mucha frecuencia, muchas mujeres morían de parto y había muchas guerras. Entonces se moría la gente muy joven. Y por eso si tú sacas el promedio de lo que vivía la gente, pues claro que iba a ser 40 o 50 años, porque si tú promedias el bebé que nació y se murió con el señor que vivió 80, pues te da 40. Entonces había muchos. O sea, sobrevivir la primera infancia ya te aseguraba que ibas a poder vivir 80 años, ¿sí? O sea, no hemos prolongado mucho nuestra vida. Lo que hemos hecho es salvar a nuestra infancia. Ya no vamos a las guerras como antes y ya las mujeres no se mueren de parto. Yo me hubiera muerto en mi primer parto porque fue cesárea y fue preeclampsia, ¿sí? Entonces, eso ha ayudado a alargar nuestra vida o a pensar que vivimos más años, pero la realidad es que sobreviviendo la primera infancia, los de antes también vivían lo que vivimos hoy. ¿Qué hay que comer? Comida de veras. Tú sabes cuál es la comida real y no es la que venden de una fábrica, no es la que está empaquetada. La comida real es esta. Esta es la comida real, toda la que Dios puso en la tierra para nosotros, que algunas tienen un mínimo de procesamiento como los quesos, sí. ¿De dónde salen los quesos, las mantequillas, los yogurts? Pues que sacaban la leche de la vaca, se echaba a perder porque no había refri y al echarse a perder se fermentaba y se hacían todos estos productos. El queso es leche fermentada básicamente, también el yogurt, ¿sí? Entonces es para no tirar lo que hacían y las verduras fermentadas, o sea, las conservas, todo eso se hacía antes porque antes había escasez de alimentos, porque no se producía en diciembre, porque muchos lugares no tenían comida porque había nevadas. Entonces aprendieron a conservar las carnes frías. Originalmente eran carnes fermentadas, también curadas, también eran buenas, nada más hoy las hacen artificialmente. Entonces, esto es lo que hay que comer. Y hay miles de cosas que tú puedes hacer con tus platillos para que sean saludables. Y en Sana Sin Esfuerzo, una de las cosas más valiosas que le damos a toda la gente es un recetario. Este recetario tiene 209 recetas y tenemos otro recetario que tiene otras 100, como 200 recetas, en donde te damos desde aderezos hasta postres, pasando por todos los platillos en medio que tú te puedes imaginar. Y bueno, historias de salud tenemos muchísimas. Esta señora hermosa iba a perder la pierna porque ya tenía una herida que no le sanaba. Empezó el programa y sanó la pierna. Esta persona salvó su pie, tenía una herida terrible y le encantaba la Coca-Cola y el pan y no quiso dejarlos, pero su hija sí le dijo, pues papá, si no vas a dejar tus mugres, digo, no se las comía en exceso, pero era diabético. Te vas a tomar los suplementos que te digo en las dosis que te digo. Y el señor no se murió de diabetes, ¿ok? Salvó la pierna, sanó la herida y no se murió de diabetes. Ella tenía parálisis faciales recurrentes. Siempre estaba inyectándose insulina, ya no se inyectó insulina. Llegó al hospital con 500 de glucosa
con una parálisis facial, como se puede ver en la foto de la izquierda, y no le podían controlar la glucosa con todo el medicamento. Su hija les dijo a los doctores, le traigo estos suplementos a mi mamá, por favor se los dan, y ella, dentista, ellos le dijeron bajo tu propio riesgo, y ella dijo, me tomo el riesgo porque mi mamá no va a aguantar esto, y a las 2 semanas, si mal no recuerdo, recuperó digamos, sus niveles de glucosa saludables. David dejó de inyectarse insulina, a los 8 meses ya había bajado de peso, ya estaba con niveles de glucosa en 100, poquito menos de 100, o sea, ya estaba bastante bien regulado. Pero el testimonio que a mí más me impacta es el de una enfermera, Margarita Marroquín. ¿Por qué el de esta enfermera? Porque a ella le dijeron lo que le dicen a todos los pacientes, no tiene cura, ¿no? Y nos compartió esta historia y te la voy a leer. Hoy les comparto esta historia porque sé que a muchas personas que la padecen se les ha enseñado que la diabetes es una condición incurable. Sin embargo, eso lo dicen porque no existe ningún medicamento que lo cure, no porque no tenga remedio. Yo soy enfermera especialista en el cuidado del paciente en estado crítico, con especialidad en administración y docencia en la enfermería, por lo que algo sé de enfermedades crónicas. A mi marido Arnulfo le dio COVID y dengue al mismo tiempo en octubre del 2020, cuando aún no había vacunas. 4 meses después fue un chequeo de rutina para ver si tenía alguna secuela, y en este proceso se hizo estudios generales de química sanguínea. Para nuestra sorpresa, su hemoglobina glucosilada salió en 5.9. Lo enviaron a un médico endocrinólogo considerado una eminencia en su ramo. Fuimos con el presidente del colegio de endocrinólogos. El médico le dijo que tenía diabetes tipo 2 y lo mandó a casa con una farmacia: metformina, lilenxlamida, atorvastatina, ácido acetilsalicílico, omeprazol, etc. Mi esposo le hizo una sola pregunta al médico: oiga, doc, ¿y si me aplico con un cambio en el estilo de vida, acaso podré bajar mis cifras y olvidarme del medicamento poco a poco? A lo que el doctor respondió: claro que no. Un diabético es diabético para toda su vida, y eso lo tienes que aceptar. Pero tú no te preocupes, si los hipoglucemiantes orales dejan de funcionar, la metformina, pues existe la insulina, que es inyectable, y si comienza a haber daño renal, que sucede en la mayoría de los diabéticos, pues existe la diálisis, la hemodiálisis o bien un trasplante renal. Siendo enfermera y conociendo bien del tema, al escuchar todo esto, yo me jalaba los cabellos. Salí con una rabia y frustración por su respuesta, que pensaba: si esto me lo dicen a mí, que soy enfermera, ¿qué le dirán a una persona que ni idea tiene de lo mucho que puede servirle un cambio en su estilo de vida y solo se queda con lo que le dicen los médicos? Es realmente agotador ver a los hospitales llenos de ignorancia y apatía por salvar vidas o por mejorar su salud, porque los pacientes siempre se basaron en lo que sus médicos les dijeron y confiaron en las recetas que les mandaron sin hacer absolutamente nada por su estilo de vida. Al salir de la consulta, le pedí a mi marido que me diera 3 meses para generar un cambio. Si al cabo de ese tiempo no se veían mejorías, consultaríamos a otro especialista. Yo ya había leído el libro Sana sin esfuerzo del doctor Joseph Mercola junto con otros más, y seguía a Gaby Molina, o sea, a mí, en redes, quien planteaba un cambio en el estilo de vida. Decidimos iniciar. Pusimos en práctica los pilares del libro y los resultados fueron fantásticos. En 5 meses mi esposo bajó 16 kilos y yo bajé 10. Pero lo más importante, su hemoglobina glucosilada bajó de 5.9 a 4.2 sin tomar un solo medicamento. Si tú eres diabético, sabes la importancia de esta prueba y sabes que el objetivo es bajar tus niveles de hemoglobina glucosilada. Esta es una doctora que tenemos en el equipo y me dijo hace poco: la semana pasada fui con mi endocrinóloga, me felicitó por el excelente control de mi glicemia, me preguntó cómo lo logré y le comenté todo tu programa. Le agradó mucho conocerlo y me pidió que lo continúe haciendo. Dice: claro, por supuesto que no pienso abandonarlo. Me dio cita hasta diciembre, espero volver a sorprenderla. Y me dice esta doctora: Gaby, te estoy agradecida a ti y a todo tu equipo. Los pilares del programa son básicos para recuperar la salud. Muchas gracias. En Chiapas puse en control a 2 hermanos con diabetes descontrolada, uno de ellos con 205 o sea, medicamentos, metformina, y al otro con 345 con metformina y con insulina. Los dos quedaron en 100, el de insulina en 84, y ya está disminuyendo las cifras de insulina con su médico, que quedó sorprendido por la rapidez de su control. Yo lo que más quiero en el alma es que un día nos puedas tú compartir tu historia de sanación como estas personas. Y como estas tenemos cientos de historias de sanación, de padecimientos que te habían dicho que no tenían cura. Sí tienen, pero está en tus manos, no en las manos de tu médico. Está en tu decisión de hacer cambios, no en los cambios que alguien más quiera hacer por ti, porque tú eres el que lleva la comida a tu boca, tú eres el que decide hacer ejercicio o no, tú eres el que decide dormir o no, tú eres el que elige qué cosas sentir
a través de lo que piensa, de lo que hace, de lo que experimenta. Nada más que este último tema ya es un poquito más complejo y para eso tenemos una psicóloga que nos enseña cómo es que lo que nosotros pensamos, hacemos y vivimos influye en nuestras emociones. Pero ese sí, en la mañana te lo platicamos. Eli, ¿hay algunas preguntas o comentarios por aquí? Sí, muchas gracias a todos por poner toda la atención. Hoy se lucieron. Mónica te pregunta, oye, quisiera saber qué tipo de magnesio es el que debo de consumir para poder dormir bien. ¿Le puedes Pues decir alguno? hay dos formas de magnesio que pueden servir bien para dormir. Uno es el treonato de magnesio y otro es el glicinato de magnesio. No me pidan que les recomiende marcas porque yo los compro en Estados Unidos porque vivo en Tijuana. Entonces, a buen árbol y Salimán, yo no compro suplementos en México más que los que nosotros manejamos en Sana Sin Esfuerzo. Pero los que nosotros no manejamos, como la vitamina D o como el magnesio, los compro en San Diego. Entonces, no es conmigo, pero su asesora seguramente vive Sí. no en Tijuana, o muchas de las viven en otras partes del país, les podrán asesorar. Te pregunta Lee, ¿dónde se consigue el recetario? No está a la venta, es un beneficio exclusivo de la gente que entra a Sana Sin Esfuerzo. Y es recetario con todo y recetas, clases de cocina, porque entran al programa y pueden entrar a las clases de cocina. Todos los días hay una clase de cocina distinta. En una de las reglas de Sana Sin Esfuerzo dice, la comida debe de ser sana, nutritiva y variada. Y Y rica, sabrosa, sabrosa. y Esa es la rica. clave. Si no, no lo haces. Para los diabéticos también. Si no, no lo hacen. O sea, el diabético no cambia su estilo de vida porque le han dicho que tiene que vivir a base de lechuga, pechuga y atún y nadie quiere vivir así. Entonces, mi querido diabético, ¿qué crees? Si eres amante del chocolate, te tengo noticias. Yo me puse a experimentar en la cocina hasta que di con una receta de cómo demonios hacer chocolate. No sabes cuántas veces tiré a la basura lo que estaba haciendo porque no servía. Y un día encontré, dije, ok, es así. Y voilà, hicimos chocolates. Yo he visto la cara de los diabéticos cuando prueban mis chocolates. Bueno, se les ilumina la cara. O sea, es una cosa como que les regresa el alma al cuerpo. Decir, ¿puedo comer chocolate? Sí. Tú los vas a hacer y les puedes poner cacahuates o nueces. Es más, con crema de cacahuate quedan espectaculares, como rices, así espectaculares. Pero no está a la venta la receta. Viene dentro del recetario. Y nos, aparte del recetario, ¿qué más podemos obtener al entrar en El Sana Sin programa. Esfuerzo? Va. Y las Entrar clases de Sana Sin cocina. Esfuerzo, tenemos 21 cursos para ti. 5 cursos de ejercicio para principiantes, para gente que quiere, o sea, principiantes, medios y avanzados. Tenemos clases de cocina y repostería. Tenemos 5 talleres de las emociones, ¿sí? Los talleres de sanación. 5 distintos talleres, 4 que ya están grabados, uno es en vivo y lo vamos siguiendo, ¿no? Todas las mañanas estamos con nuestra psicóloga de cabecera que nos va enseñando. Ahorita estamos hablando de la pareja, ¿verdad? Padrísimo este tema de la pareja y del perdón y de pedir disculpas y cómo hacer estos cambios. Entonces, 5 talleres emocionales. Tenemos además meditaciones para aquellas personas que necesiten dormir. Tenemos terapias de respiración Wim Hof. Me encantó porque el otro día, antes del debate presidencial, una de las dos candidatas dice que le enseñaron a hacer una respiración de un método de un señor que se metía en el hielo. Y yo dije, es lo que hacemos nosotros. Y le fue muy bien en el debate, por cierto. Entonces, sí sirve aprender a respirar. Tenemos clases de belleza también, a la gente que quiere aprender a maquillarse. O sea, es un programa integral de salud. Entonces, la gente tiene acceso a todos nuestros cursos. Eligen a cuál entrar, por favor, no tienes que entrar a todos. Ve lo que más te sirve. Aprenden a cuidar su cuerpo, aprenden por qué hay que suplementarse, qué es lo mejor para suplementarnos. Entonces, lo único que hace la gente es comprar los suplementos que le recomendamos y tiene acceso a toda esta información, un recetario, un manual, una lista del súper para que se te haga fácil. Por ejemplo, yo amo el Costco, la gente que tiene Costco en sus ciudades, el Costco es lo máximo. Ahí van a encontrar la harina de almendras, el endulzante, el aceite de coco, la sal, el condimento, todos los frutos rojos para tu licuado sabroso. O sea, en Costco hay mil cosas, me encanta. La mayonesa especial, todo está en Costco. Lo siento por Entonces, Gaby que en Durango no hay Costco. sí, no, no, no. Bueno, pero también la lista del súper nos sirve para ir al mercado y en el mercado lo encuentras, en cualquier mercado normal.
La verdad es que la lista del súper te sirve para aprender. Ayer me decía una persona, gracias por enseñarnos a leer etiquetas. Y me mandaba la foto de su del pan integral que estaba en el súper, uno Bimbo, con una cantidad de mugres. Le dije, qué bueno, vas a aprender a leer etiquetas, pero vas a aprender que lo mejor es no tener que leer etiquetas. Te vas a dar cuenta que mejor ahórrate la chamba, ¿no? Déjame platicarte que yo estoy en Sana Sin Esfuerzo porque mi esposo, su herencia también era de diabéticos, algunos de mis cuñados más chicos que él ya son diabéticos. Y empezamos hace 6 años, y la primera que dijo, estoy feliz, fue mi suegra, porque ella tenía más herencia y ella cada vez, a sus 70 y tantos años, cada vez que va al hospital, llega y me dice, mira Eli, mis resultados. Ay. Nada, todo bien. Ella es, pero persistente, así. La Sigue las reglas constancia. de La Sana constancia. Sin Esfuerzo. Y hoy que fuimos al súper, me dice mi hijo, mamá, esto es un engaño. Mira los ingredientes. Y yo así, de Ay, qué regalo horrible. del Día de las Madres, mi hijo ha crecido. Solitos, así de, esto es una burla. Sí, hijo, sí, tíralo. Eso no es para nosotros. Yo estoy Entonces, convencida de que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos ni siquiera es la educación académica, es la educación en el estilo de vida. totalmente, Así, así es, sí, ¿no? Entonces, dice todo. Karina, ¿qué hacer si empiezas a hacer ayuno de la semana, tiras la toalla? Karina, hay que revisar por qué tiras la toalla, pero probablemente estés comiendo lechuga, pechuga y atún. Y no hay que comer lechuga, pechuga y atún. Si tú no comes sabroso, vas a tirar la toalla. En lo que sea, ¿eh? Si tú en el régimen que estás no comes variado y sabroso, porque si no es variado te Sí. aburres. Si nomás te dan a comer huevo todos los días, aunque esté muy bueno, te vas a aburrir. Tiene que ser variado y tiene que ser sabroso. Si estas dos características no se cumplen, vas a tirar la toalla. Por eso es tan importante. Y suficiente. No se trata de comer menos, se trata de aprender a comer bien. Bien. Pero en las dietas te dicen, come poquito. Pues no, oye, pero si yo tengo hambre, ¿por qué voy a comer poquito? Si yo quiero comer, ¿no? Entonces, bueno, mi Gaby, prendiste tu micrófono, que algún comentario. No, bueno, lo que pasa es que ahorita que decías esto me acordé de una persona que me decía precisamente que no podía creer que en Sana Sin Esfuerzo pudiera comer tanto, que se sentía culpable cada vez que come mucho. Me dice, pero lo que más me ha impresionado es que ya bajé de peso. O sea, no sé por qué me está pasando esto y me sigo sintiendo todavía que estoy haciendo algo mal, que estoy comiendo de más. Entonces, bueno, pues me encanta ver que empiezan a tener resultados y que empiezan a confiar en todos estos cambios que no son tan regulares cuando has estado con nutriólogo, con médicos que se dedican a esto, porque pues tenemos conceptos más Les ricos. cuesta mucho trabajo confiar a mucha gente. Pero aquí yo te diría de todo corazón, hazte un examen de conciencia. Si todo lo que has hecho hasta ahorita no te ha dado resultados, ¿qué También. dice Einstein? Locura es esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Y dicen, ay, es que sí he bajado, pero rebotas. Entonces no sirve. El objetivo es que los cambios puedan ser permanentes. Y mientras tú pienses que tienes que restringirte, no va a ser permanente, porque la restricción genera compulsión. La prohibición genera compulsión. Tienes que aprender a hacer cambios. Cambios en donde tú no te sientas restringido, sino te sientas bien listo porque dices, ajá, ya aprendí a hacer pasteles, pero saludables, mira, tss, así, soy bien listo, exacto, exacto, soy bien Sí. listo. Me brinco las trancas porque les voy a decir, una señora describió un día nuestro programa, mira, yo mando a la gente porque le digo que con ustedes rompen todas las reglas, pero funciona, así más o menos, así es, ¿no? Entonces, el recetario no está a la venta, Ventas Monterrey, el recetario no se vende, es un beneficio exclusivo de quien decide confiar en nosotros y entrar al programa, ¿ok? Las reuniones que si pueden ser más temprano, lo que pasa es que a las 9 de la noche de la Ciudad de México es cuando todo el mundo ya está en su casa, son las 8 aquí,
pero si no la puedes ver en vivo, la puedes ver grabada. Se graban en Face para que tú la puedas ver, ¿no? Porque pues todos los días es a las 9 de la noche. Y bueno, el martes que entra tenemos otra plática. Todos los martes y todos los jueves una plática si te interesa conocer un poquito más. La del martes pasado, que fue de los huesos, de la osteoporosis y la osteoartritis, cantidad de gente dijo, sale, ya estoy desesperada, voy a entrar. ¿Sí? Voy a entrar. O sea, hoy. Pues, Preguntan cuándo empieza la próxima academia. la academia es continua. Ya no hay próxima academia. Es todo, cada 3 semanas tú puedes entrar a todas las actividades. ¿Sí? Si tú ahorita decides entrar al programa, vas a recibir el recetario, la lista del súper, los videos, entrar a grupos de WhatsApp y en 2 semanas vas a poder entrar a todas las clases. ¿Sí? Es cada 3 semanas, cada 3 semanas, cada 3 semanas, cada 3 semanas. ¿Sale? Entonces, si quieres Ventas Monterrey, a ver, para quien quiere entrar al programa, lo que tiene que hacer es contactar a la persona que lo invitó a este espacio. Esa es la clave. Quien te haya dado el enlace para conectarte hoy, esa persona te va a informar de lo que hay que hacer para entrar al programa. ¿Ok? Entonces, ojalá que se conecten mañana, porque el tema de la diabetes tiene todo que ver con las emociones, todo, aunque no, pues les decía, cuando estás enojado o estás culpable o tienes miedo, se te dispara la glucosa. Entonces, mañana a las 8 de la mañana, Ciudad de México, 7 de la mañana, Baja California, con nuestra psicóloga, para que escuches cómo tratamos toda la parte de las emociones, para que tú tengas este tratamiento integral de tu salud, porque es así como se revierte la diabetes. Entonces, bueno, ya nos pasamos 5 minutos de la hora, mi querida Ele. ¿Algún otro comentario, pregunta? Creo que no. No, nada, Me nada. dicen que Muchísimas cuesta el gracias. programa completo. Te va a costar 1,850 pesos, poquito más menos, dependiendo del costo del envío. 860, ¿sale? ¿Qué recibes? 4 suplementos alimenticios, el recetario, la lista del súper, los videos de capacitación del programa, un manual instructivo con toda la información y los 21 cursos, las 5 clases de deporte, las clases de cocina, las clases de reportería, los 5 talleres con la psicóloga, las meditaciones, las respiraciones, todo el tema de belleza también, ¿no? Entonces en Face pueden buscar Gaby Molina, Judith. Si no me encuentras, es que hay muchas Gabys Molina. Es cada 3 semanas. Para estar en el programa es cada 3 semanas, ¿sí? Entonces, pero el pago inicial, eso es lo que cuesta. Puede salir más barato después. Pero bueno, eso ya con esa, digamos, con esa precisión se los dice la persona que los invitó a este espacio, ¿no? Entonces, tengan eso en mente. Es regalado. O sea, nomás por tomar las clases de yoga te echarías 1,500 pesos al mes. Nomás de las clases de yoga, ¿sí? Entonces, aprovéchalo. Las clases de cocina te costarían 600 pesos a la semana. O sea, es un chorro lo que reciben, ¿no? Entonces, nada más sepan que es un programa muy ambicioso, muy completo y que lo único que compras tú son los suplementos que te recomendamos para revertir la diabetes, que son necesarios, pues. Sin ellos va a estar difícil que la reviertas. En particular, el tema del omega 3 y la astaxantina. Entonces, bueno, nos vemos. Dime. ¿No nos dijiste qué va a ser el martes próximo? El martes próximo, si mal no recuerdo, toca la menopausia y el otro jueves el ovario poliquístico. Súper. Muchas gracias. Menopausia sin fármacos y sin síntomas. Así. Sin fármacos y sin síntomas. Muy feliz, ¿sale? El martes que entra. ¿Conoce a alguien que lo esté padeciendo o un marido que esté padeciendo a la esposa con menopausia? Que se conecten todos. Les mando un beso, que pasen buenas noches y nos vemos mañana en la mañana. Gracias, Gaby, por prender tu... Ale Torres, que andabas por aquí. Gracias por prender tu cámara, por saludarnos, mi querida Eli. Muchas gracias por estar al pendiente. Gracias a todos los que se conectaron. Bonita noche. Gracias.